Hola niños, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que estén viendo esta clase a su tiempo, pero si no la pueden ver, de todos modos va a estar en YouTube. Espero que les haya ido muy bien en esta semana, que hayan leído su Biblia, que hayan orado, que hayan hecho sus tareas, que le hayan hecho caso a sus padres. Bueno, en este día vamos a ver un nuevo tema. ¿Están listos para ello? El tema de hoy se llama Esaú y Jacob. Nuestra historia se encuentra en Génesis 25, del 19 al 26. Pero antes de ver el tema, vamos a orar. Por favor, cierren sus ojos, inclinen sus rostros y síganme en esta oración. ¿Está bien? Gracias, Señor Jesús, por otro día más de vida. Te damos gracias porque podemos ver la luz del día. Te damos gracias porque podemos ver a nuestros papás, podemos desayunar, que tú nos das esos alimentos. Te damos gracias, Señor, porque estamos en una clase más. Te pedimos, Dios, que por favor Dios, abra nuestras mentes, nuestros corazones para entender lo que tu palabra quiere decirnos hoy. Ayúdanos a entender lo que tú quieres decir a nuestros corazones, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, la historia de hoy se encuentra en Génesis 25, del 19 al 26. Y nos dice la palabra de Dios. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca. Esta era hija de Betuel, un arameo de Padan-Adán. Isaac oró al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor le contestó su oración a Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor y le preguntó: ¿por qué me pasa esto? Y el Señor le respondió: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando llegó el momento de que diera a luz, ella comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo, dice la palabra, y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel, lleno, mucho pelo. Por eso le llamaron Esaú, que significa rojo. Quizás, niños, ustedes cuando lean su palabra, su Biblia, en su versión Reina Valera, van a leer que Esaú dice que era rubio. Pero realmente lo que nos quiere decir es que él era pelirrojo. Por eso se llamó también Esaú, que significa rojo. También nos sigue diciendo la palabra: después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso le llamaron Jacob, que Jacob significa el que toma por el calcañar o el que suplanta. Además de esto, tenemos que saber que Isaac tenía 70 años cuando nacieron los mellizos. Dios le dijo a Rebeca que ella iba a ser madre de hijos mellizos, que llegarían a ser progenitores de dos grandes naciones independientes, que los descendientes del menor serían los más poderosos. En esos tiempos, las primogenituras pertenecían al hijo mayor en aquella sociedad. Esaú recibió la primogenitura porque nació unos momentos antes que Jacob. Tener la primogenitura hacía que tuvieran beneficios especiales. Él era como el jefe de su casa. Él era el papá cuando su padre se llegara a morir. Él también recibía una doble herencia de la herencia de su padre. Desde el principio, esos dos eran contrarios el uno al otro en su carácter, modales y hábitos. Niños, ¿tienen hermanos? Bueno, ¿qué tan diferentes son entre ustedes y ellos? A pesar de sus diferencias, se aman o se odian. Deben amarse porque aunque sean diferentes, Dios nos mandó a amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo significa al más cercano de ti. Puede ser a tus hermanos, a tus papás, a tus abuelos, a tus vecinos, a tus primos, a tus tíos. Pero es el más cercano a ti. Tienes que amar básicamente a todos. Así que para empezar a amar a tu prójimo, tienes que amar al que tienes a tu lado. Quizás voltea a tu lado, puede ser tu hermano que está viendo contigo esta clase, puede ser tu papá, tu abuelo. Ese es tu prójimo, el que está más cercano a ti. A él tienes que amarlo. Su palabra nos dice
en 1 de Juan 4:20, si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Deben amarse, niños, sin importar qué les hagan, incluso a quienes los ofende. 1 de Pedro 3, 9 al 11 nos dice: no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición, pues las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver días felices, refrena tu lengua de hablar mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Ahora quiero mostrarles cómo eran Esaú y Jacob. Para empezar, Esaú era un cazador. Cazaba las bestias del campo con una gran destreza y habilidad. Tenía éxito. Siempre tenía éxito cuando cazaba a sus presas, hasta que llegó a ser un vencedor que dominaba a sus adversarios. Por el contrario, Jacob era un hombre sencillo, que le gustaba ser flojo. Él no cazaba, sin embargo, era un pastor de ovejas. Además, Jacob era muy conocido por su manejo y capacidad para el engaño, para hablar mentiras. Como vimos en el versículo anterior, Dios nos dice que si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras, cosa que Jacob de joven nunca hacía. Quiero que aprendamos el texto. El texto de hoy lo encontramos en Romanos 3:4 y dice, muy sencillo, niños: aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. ¿Lo repetimos? Aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Vemos que en Dios no existe la mentira. Él siempre habla con la verdad. Volvemos a ver que lo que le prometió a Abraham se cumplía. Su descendencia se seguía multiplicando como las estrellas. En este caso, en esta historia, vemos a sus nietos, a Esaú y a Jacob. De estos dos provinieron dos grandes naciones, como Dios también le dijo a Rebeca. Vemos que de Jacob proviene el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el que Dios cuida. Por miles de años ha existido el pueblo de Dios. Actualmente siguen en el sitio, en el lugar que Dios le dio, el país de Israel. Este país es uno de los más poderosos del mundo, desde el punto de vista militar, económico, político, incluso en lo científico, con miles y miles de israelitas de muchas generaciones por miles de años. Sin embargo, en contraparte, vemos que Esaú, sus descendientes fueron los edomitas. Los edomitas se asentaron al sur del Mar Muerto. Vemos que el odio de Esaú por su hermano Jacob pareció mantenerse aún en sus descendientes. Por años, Edom odió a Israel, al pueblo de Israel. Ese odio les hizo portarse mal delante de Dios, haciendo que este país ya no exista actualmente ni quede ningún rastro de ellos. Vemos que es importante amarnos unos a otros, en especial entre hermanos. En especial, tenemos que amar a nuestro prójimo. Como les decía, el prójimo es el que está más cercano a ti. Vemos que a Dios no les gusta tampoco la mentira, que no nos gusta que nos odiemos. Como vemos, actualmente este pueblo, si quieren verlo, país de Edom, ya no se encuentra por ese mismo odio que le tenía o que le tuvo a Israel. Ahora vemos actualmente que a través de Israel sabemos que de este gran pueblo de Dios, es donde nuestro Señor Jesucristo nació. Jesús amó tanto a este pueblo que vino al mundo para dar su vida, no solo por rescate de ellos, sino por todos nosotros, por todo el mundo. Vemos lo que dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino para que por medio de su gran sacrificio pudiéramos ser salvos. Además, Él vino para poder adoptarnos y llegar a ser hijos suyos por medio de su gran sacrificio. Si tú quieres ser hijo de Dios, debes arrepentirte de tus pecados y aceptarlo como tu Señor y Salvador.
al hacerlo tu Señor, significa que debes obedecerlo, todo lo que Él nos dice en su palabra. Así como les comenté, que Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Esto como un ejemplo que Él quiere que nosotros hagamos. Esto debemos obedecerlo. Si quieres aceptar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, puedes repetir conmigo esta pequeña oración. Y también los niños que ya tienen a Jesús como su Señor y Salvador, pueden inclinar sus rostros y pueden orar con sus padres o con sus primos o que están a su lado para aquellos niños que no conocen a Jesús, para que Dios toque sus vidas y sus corazones. O también si tienes a tu papá que no conoce a Dios, pide por él. Pídele a Dios que le toque su corazón para que lo conozca. Ahora sí, vamos a inclinar nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y vamos a orar a aquellos niños que quieren aceptar a Jesús. ¿Está bien? Va. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que mis pecados me separan de ti, que soy un pecador. Pero también reconocemos, Señor, que me quieres perdonar por mis pecados. Por esto diste a tu Hijo Jesús como un sacrificio perfecto por perdón de mis pecados. Por favor, recíbeme como uno de tus hijos y quita de mí todo engaño, peleas, odio, malicias y entre otras cosas malas, Señor. Gracias por el perdón de mis pecados, por el sacrificio del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Te pido que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Dios poderoso, que por medio de tu Espíritu Santo produzca en mí la obra de nacer de nuevo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, niños, espero que este haya sido de bendición para sus vidas. También espero que si hubo hermanos adultos que vieron este video, también haya sido de bendición para ustedes. Y para finalizar, vamos a orar de nuevo para dar gracias. ¿Está bien? De nuevo, cierren nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por esta lección que tú nos diste. Soy Dios poderoso. Te pedimos que por favor en la semana nos cuides, nos protejas de esta enfermedad, que nos cuides de las personas malas, que cuides a nuestros papás, a nuestros hermanitos. Y te damos gracias por la palabra, Dios, que tú nos diste. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, niños, eso fue todo. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Qué gran amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Su misericordia es incomparable. Yo cantaré por siempre de su amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús
gran amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Su misericordia es incomparable. Yo cantaré por siempre de su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre envió a su Hijo Jesús a este mundo para salvarnos, porque todos somos pecadores y merecemos el justo castigo de Dios. Pero Jesús murió en la cruz tomando nuestro lugar para pagar el precio de nuestros pecados, y los que creen en Él les da vida eterna. Él ha muerto, pero resucitó al tercer día, y todos los que creen en el sacrificio que Él hizo en la cruz pueden tener perdón de sus pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró